Saludos, señoritas y señores estudiantes. Mi nombre es Ricardo León Vázquez, soy profesor del Departamento de Microbiología y Patología de la UNSA y el tema a presentar es factores ambientales que afectan el desarrollo de microorganismos. Para iniciar, esta imagen representada muestra algunos microorganismos en su medio, los cuales se ven afectos a diferentes factores que podrían cambiar su modo de desarrollo, cambiando su crecimiento, cambiando su método reproductivo, cambiando su vitalidad, su velocidad, su metabolismo y muchos otros aspectos en los cuales van a poder influir, ante lo cual los microorganismos están bastante preparados, debido a que normalmente muchos de estos organismos se ven en condiciones en las cuales varía enormemente su ambiente sin que ellos puedan mediar ni hacer mucho efecto en él, más que resistir este cambio y modificar sus capacidades, su metabolismo, sus enzimas para poder afrontar estos cambios en el ambiente. ¿Qué factores afectan al crecimiento de las bacterias? Los factores han sido divididos en dos grupos. Primero, los factores intrínsecos, que están directamente relacionados con el medio de cultivo, y tenemos los factores extrínsecos, que vendrían a ser del medio ambiente externo que pueden afectar a su medio de cultivo. ¿Qué factores intrínsecos se pueden tomar en cuenta? Los nutrientes, el pH, el potencial redox, las barreras antimicrobianas y la actividad del agua. Los factores extrínsecos son la humedad relativa, la temperatura y la atmósfera presente. Cada uno de estos los vamos a desarrollar a posteriori. Y también existe un tercer grupo que se denominan los factores implícitos, que ya los vamos a ver. Comenzamos con los nutrientes. Los nutrientes son sustancias que están en el medio ambiente externo que van a proporcionar energía o material para sintetizar materiales desgastados. Eso quiere decir material sintético, por lo cual son denominados biosintéticos. Esto para cumplir con una función primordial de los microorganismos, que es la función de metabolismo. El metabolismo permite el intercambio de materiales con su medio, generando dos fases en el metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo vendría a ser la etapa de construcción de nuevas moléculas, de síntesis de nuevas moléculas. Métodos anabólicos se considera como la fotosíntesis u otros métodos de construcción de nuevas moléculas. El catabolismo, por su lado, es lo contrario, es el uso de moléculas complejas, construidas, para generar energía, implicando la destrucción de estas moléculas, la ruptura de estas moléculas, para generar energía química o de diferentes sustancias. ¿Qué componentes químicos pueden ingresar en la nutrición? Se dividen básicamente en tres grupos. Los macronutrientes, que son los componentes más abundantes en la naturaleza y más disponibles, el famoso CHOMP, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Se agrega el azufre y el potasio, que son bastante abundantes, magnesio, fierro y calcio, que son muy importantes para el desarrollo de organismos. Los micronutrientes se requieren en menor cantidad. Estos van a venir a apoyar el desarrollo de los organismos mediante su uso como catalizadores, como reguladores, como coenzimas u otros métodos de uso que se tiene para los micronutrientes. Y el grupo de factores de crecimiento, que son moléculas que permiten y apoyan la reproducción celular, tales como vitaminas, los aminoácidos que permitirían
generar nuevas moléculas para la construcción de nuevas células, purinas y pirimidinas que generarían o construirían ADN o ARN necesarios para la producción de nuevas células y otras sustancias. Estos componentes químicos vienen a ser restrictivos para el desarrollo de organismos. Si hay carencia de alguno de estos, se evita el desarrollo de organismos. Para eso, los microorganismos han desarrollado muchas estrategias para poder tomarlos de su medio, tales como sideróforos, secuestro de algunas sustancias, entre otras capacidades que tienen para poder afrontar las barreras que puede dar su medio a la obtención de los nutrientes, así como también esto permite desarrollar medios de cultivo, ubicando los nutrientes que sean necesarios para el desarrollo de cada organismo. El pH. El pH o potencial de hidrogeniones viene a influenciar el desarrollo de organismos según la capacidad de soporte, de tolerancia que tienen a algunos pHs en específico. Nosotros consideramos inicialmente a los organismos como neutrófilos, acidófilos y basófilos o alcalófilos, también denominados incluso alcalinófilos. Los neutrófilos son aquellos organismos que están en la línea media o en los puntos medios del pH, entre un pH de 5.5 y 8. El ser humano tiene sus reacciones en este rango de pH en la mayor parte de su organismo, por lo cual las bacterias que sobreviven en gran parte del organismo humano son neutrófilas de por sí. Acidófilas son aquellas bacterias que pueden sobrevivir entre pHs de 0 y 5, es decir, de acidez. Aquí podríamos hablar de Helicobacter pylori, una bacteria que puede sobrevivir en nuestro estómago. Pero también existen otras bacterias que se pueden desarrollar en pHs mucho más bajos, en ambientes extremos. Incluso el grupo de arqueas entran en estos grupos porque sobreviven en lagunas ácidas, fuentes hidrotermales ácidas que vienen a ser ambientes bastante hostiles para otros organismos. Las bacterias alcalófilas, por su lado, están en el otro extremo, sobreviven en pHs entre 8,5 y 11,5. Este grupo va a trabajar en pHs que se consideran básicos. Alcalibacter es un ejemplo y existen muchos otros a nivel ambiental. La imagen representa el Helicobacter en el estómago. En esta tabla se puede observar diferentes alimentos que tienen pHs diferentes donde van a sobrevivir diferentes grupos de organismos. Como ven, los que están en el grupo neutrófilo estarían sobreviviendo en peces, en carne, leche, alimentos con harina y la mayoría de vegetales. En acidez tendríamos organismos que son capaces de sobrevivir en frutas cítricas, algunas bebidas, la cerveza se considera ácida, y dentro de la alcalinidad estarían ya los huevos, y este término de tiburón fermentado es un alimento fermentado especial que se consume bastante en la zona oriental, en Asia. El potencial redox implica que los organismos van a realizar la cadena transportadora de electrones por fosforilación oxidativa, razón por la cual necesitan de todas maneras una molécula que sea un aceptor terminal de electrones. Este aceptor terminal de electrones es muy importante para la mantención del proceso de respiración celular de diferentes maneras, por lo cual los microorganismos han desarrollado diferentes estrategias para poder afrontar estos criterios de potencial redox. Los más conocidos por tener similaridad metabólica con el ser humano serían los aerobios obligados,
porque estos son capaces de desarrollar en ambientes aeróbicos, quiere decir en ambientes con presencia de oxígeno, y no desarrollan si es que se quita totalmente el oxígeno. Es requerido y utilizado para la respiración aeróbica porque el oxígeno es el aceptor terminal de los electrones en los aerobios obligados. Pero existen organismos que pueden vivir con menor presión de oxígeno, como los microaerófilos, que pueden vivir con presiones de 0.2 atmósferas, y los anaerobios en diferentes variedades, anaerobios obligados, que no pueden sobrevivir en presencia de alguna concentración de oxígeno, dado que es tóxico para ellos, anaerobios facultativos, que pueden tolerarlo y lo utilizan si está disponible, y los anaerobios aerotolerantes, que no lo utilizan y no lo requieren, debido a que su aceptor terminal de electrones es una molécula distinta, usualmente de base férrica, a veces de base sulfurosa, que no va a necesitar de la presencia de oxígeno, es más, necesita de sustancias de enzimas que eliminen el oxígeno del ambiente para poder desarrollarse de manera correcta. Las barreras antimicrobianas, por su lado, son las barreras establecidas por diferentes organismos macrocelulares para poder evitar la invasión, la colonización de algunos organismos que podrían considerarse patógenos. Dentro de ellas tenemos el uso del tegumento, que en el caso del ser humano y animales en general es la que se denomina la piel, y en el caso de las plantas sería la cutícula, así como en hongos y otros organismos. ¿Qué barrera genera? En el caso de las plantas presenta lo que son ácidos grasos, que tienen actividad antimicrobiana y son ambientes hostiles. Se reduce la actividad del agua, es un ambiente seco que va a impedir el desarrollo de los organismos, va a darles una primera defensa. En el caso de lo que son animales, se presenta también la producción de ácidos grasos, de algunos péptidos antimicrobianos que están presentes normalmente en la piel. De hecho, incluso es una barrera física, es bastante dura y genera queratina, también la producción de quitina, que van a evitar el desarrollo de otros organismos. Si el tegumento no es suficiente y el organismo es capaz de perforar el tegumento, atravesarlo, ingresa a lo que son los tejidos, pero el mismo contenido tisular ya viene a ser un segundo mecanismo de defensa. Ya es una barrera antimicrobiana también. En las plantas se presenta la producción de isotiacianatos, los tiosulfinatos, los fitoalexinas. En los animales hay presencia de lisozima. Todos estos grupos de moléculas tienen actividad microbicida en diferentes maneras, lo cual van a presentar un bloqueo para evitar el desarrollo y que continúen avanzando estos microorganismos. En esta tablita se puede observar que algunas de las plantas que utilizamos para la alimentación tienen actividad antimicrobiana y muchas de estas plantas son bastante conocidas. El orégano, el ajo, el limón, sabemos muy bien que tienen actividad bactericida, microbicida, fungicida incluso, y es bastante estudiado. Hay muchos investigadores que han utilizado estas plantas y siguen buscando nuevas plantas que tienen actividad antimicrobiana como parte de su estructura de defensa. Todos estos son bastante conocidos. El agua, la actividad del agua también viene a ser un factor que viene a restringir el desarrollo de organismos. Existen organismos que por la actividad del agua tolerada se denominan halotolerantes porque son capaces de sobrevivir en ambientes con una concentración de cloruro de sodio, de sal elevada hasta cierto punto. Aquí tenemos como ejemplo Staphylococcus aureus, que puede sobrevivir en los embutidos.
que ya son salados. Los halófilos extremos, por su lado, son capaces de sobrevivir a presiones de sal mucho mayores, especialmente los organismos del grupo Archaea. Por ejemplo, Halobacterium es capaz de sobrevivir y se encuentra muchas veces en lagunas hipersalinas. Los sacarófilos, por su lado, son capaces de sobrevivir, o también denominados osmófilos, en ambientes que tengan sustancias no ionizadas en alta concentración, tales como el azúcar. Aquí tenemos en la imagen un moho que es capaz de sobrevivir en la superficie de la mermelada, que ya tiene una elevada concentración de azúcar, lo cual viene a ser una restricción para bastantes organismos. Xerófilos son aquellos que pueden sobrevivir en ambientes bastante secos. Xeros significa sequedad. Acá tenemos algunos xerófilos desarrollando una placa de cultivo con un medio específico para xerófilos. Y acá se puede observar en promedio las mínimas actividades de agua que pueden soportar algunos organismos. Las gram negativas en su mayoría podrían soportar hasta 0.97. Las gram positivas siempre se ha hablado de que son más resistentes a la sequedad porque pueden tolerar hasta 0.90, razón por la cual las gram positivas son capaces de desarrollar en mayor proporción en ambientes secos como la piel del ser humano. En cambio, las gram negativas no desarrollan tanto en esas zonas, más que todo a nivel intestinal y otras cavidades. Las levaduras pueden tolerar todavía más sequedad, 0.88. Los hongos filamentosos tienen mayor tolerancia, pueden llegar a 0.80. Aquí ya tenemos algunos extremos. Las bacterias halófilas pueden llegar a 0.75 y hay hongos xerofílicos que pueden tolerar hasta 0.61, lo cual es un ambiente bajo. En esta tablita se puede observar las especies que pueden tolerar cada una de las actividades del agua ya mostradas aquí. De 1 a 0.95 tenemos todos estos géneros, como lo que podría ser una suspensión de antiácidos, gel para el cabello, cremas tópicas, suspensiones orales, líquidas, champú. Todas estas bacterias que son bastante conocidas pueden desarrollar pseudomonas de Escherichia, Proteus, Shigella, Klebsiella, entre otros. Vamos bajando y vamos viendo que los géneros van reduciéndose. El gel antiinflamatorio, los laxantes, que ya tienen una concentración un poco más elevada de solutos, van bajando de actividad del agua y permiten solo el desarrollo de Salmonella, Clostridium, Pediococcus, Vibrio. Bajamos la actividad del agua y las levaduras son las que se están quedando y los micrococcus, en lo que son suspensiones antiinflamatorias. Bajamos la actividad del agua a 0.87 a 80 y la mayoría de mohos pueden todavía desarrollar. Staphylococcus aureus, como les dije, era halotolerante, Saccharomyces, Devariomyces y otros más. En cremas bactericidas, siendo bastante antagónico y curioso que pueda desarrollar sobre cremas bactericidas. Razón por la cual los medicamentos siempre se recomienda que se guarden cerrados en lugares bastante limpios para evitar que se puedan contaminar. A pesar de que sean antibióticos, pueden contaminarse. Bajamos la concentración 0.80 a 0.75. Bacterias halófilas o aspergilos micotoxigénicos son capaces de desarrollar en esos ambientes, como por ejemplo jabón y lugares que tengan alto contenido de fructosa. Acá a 0.75 a 0.65, mohos xerofílicos como Aspergillus, Saccharomyces bisporus y otros más, como lo que sería jabón con glicerina, algunas pomadas tópicas. 0.65 a 0.60, que es la miel. Aquí, y si inicialmente nosotros pensamos que la miel no tiene organismos que puedan desarrollar enzima, pero sí existen algunas levaduras y algunos hongos. De hecho, los hongos son mucho más resistentes a estos ambientes que tienen una elevada concentración de solutos que las bacterias.
La humedad relativa ya es un factor externo. Es muy similar tratarla con la actividad del agua. Como se ve, la humedad relativa tiene que ver mayormente con el medio externo. A pesar de que mi medio de cultivo pueda tener ciertos componentes y cierta actividad del agua, la humedad relativa también va a alterar ese desarrollo. Los albaricoques, los plátanos, que tienen una humedad relativa de 85 a 90, van a tener mayor riesgo de ser contaminados o también van a deteriorarse mucho más rápido que otros alimentos. Y así vamos bajando, como ven en la tabla. La temperatura es un factor externo bastante relativo al desarrollo de organismos. La temperatura se trabaja con 3 puntos de temperatura en el desarrollo de organismos. Un punto mínimo, un punto óptimo y un punto máximo. El punto mínimo implica la gelificación de la membrana. Se congela la membrana y se detienen todos los procesos biológicos, no necesariamente implicando que muera el organismo, sino que se detiene su ritmo metabólico. Conforme aumenta la temperatura, por enzimología va aumentando la actividad enzimática hasta llegar a un punto óptimo donde las reacciones enzimáticas ocurren a la máxima velocidad posible. Aquí es donde más rápido se va a desarrollar este organismo. Pero muy cerca al punto óptimo, si subimos un poco más la temperatura, las enzimas y todas las proteínas empiezan a desnaturalizarse. Ese es el punto máximo. Si se pasa de este punto máximo, colapsa el citoplasma, hay lisis térmica y el organismo muere. Estos puntos están bastante cercanos. Según estos puntos, por la temperatura, los microorganismos se desarrollan en 4 grupos: psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Psicrófilos, cuando su rango de temperatura de desarrollo va entre 0 y 20. Incluso me parece que hay algunos organismos que pueden desarrollar a menores temperaturas. Dentro de esto, su temperatura óptima usualmente está en 15 grados. Acá tenemos algas, organismos que se desarrollan en el mar, dado que el mar está a estas temperaturas aproximadas y menores todavía. Hongos que pueden desarrollar en temperaturas bastante bajas y otros ejemplos más. Mesófilos están entre 20 y 40, con una temperatura óptima de 38 que corresponde similar a la temperatura de 37 grados del ser humano. Escherichia coli y otras bacterias que pueden colonizar el ser humano tienen que estar en esa temperatura. De hecho, los patógenos en su mayor parte sobreviven a esa temperatura, a temperaturas mesófilas. Los termófilos, por su lado, varían sus temperaturas entre un rango de 40 a 70 grados, teniendo una temperatura óptima de 60 grados aproximadamente. Acá ya tenemos a Bacillus stearothermophilus y otros más. Los hipertermófilos, por su lado, como Thermus aquaticus, ya sobreviven a temperaturas aún mayores, de 90 a 115 grados, superando la temperatura de ebullición del agua, dado que tienen proteínas especiales que van a permitirles desarrollar y sobrevivir todavía a esas temperaturas. En esta fotografía se puede observar hielo con presencia de bacterias psicrófilas. Acá en esta fotografía se observa de mejor manera un río congelado, con donde esa coloración rosada no es por sustratos ni por partículas disueltas en el río, sino son bacterias que están desarrollando sobre la nieve. También pueden desarrollar hongos. Acá tenemos las temperaturas óptimas de varios ejemplos de organismos. Por ejemplo, un psicrófilo como Polaramonas tiene una temperatura óptima de 4 grados. Escherichia coli está a 39. Bacillus stearothermophilus está en 60. Hipertermófilos tenemos como por ejemplo Thermococcus y Pyrolobus que está en 106 grados. Por la atmósfera, que es muy similar al aspecto de hablar del potencial de reducción, tenemos que considerar la presión de oxígeno, pero no solamente el oxígeno, también la presión de CO2, que a veces es importante en algunos organismos, y considerar el hecho de que se puede utilizar el vacío para modificar el desarrollo de estos organismos. Este es un ejemplo de un uso práctico y comercial del vacío.
los empaques al vacío, en el cual algunos alimentos se almacenan con el fin de prolongar su duración. No solamente son congelados, sino están al vacío. Al estar al vacío y reducir la cantidad de oxígeno que se tiene, no van a desarrollar los organismos que sean aerobios, que son la gran mayoría. Pero los anaerobios podrán desarrollar, sí podrían desarrollar, pero los anaerobios están en menor cantidad y tienen un tiempo de desarrollo mayor. Por otro lado, también existe una modificación de atmósfera. Existen los empaques de atmósfera modificada. Este no está al vacío, sino que tiene una atmósfera de alta presión de CO2, que puede inhibir también el desarrollo de algunos anaerobios incluso. Es otro método de empaque que utiliza el concepto de atmósfera como factor extrínseco. Los factores implícitos corresponden con aquellos factores que corresponden a la especificidad del organismo con respecto a los sustratos de nutrientes. Por ejemplo, acá tenemos un cítrico, un limón, que tiene el desarrollo de un moho bastante específico. Este moho es Penicillium, que típicamente tiene asociación con el limón, con los cítricos en general, y se desarrolla de manera común. Existen otros ejemplos de especificidad en los cuales los organismos tienen una preferencia por algunos sustratos en específico. En el arroz, Rhizopus, quizás en las aves, en la carne de aves, salmonella y otros organismos más que son bastante específicos de algunos sustratos. Existe también efecto de las interacciones entre organismos. Los organismos pueden interaccionar de manera positiva apoyándose, generando simbiosis, generando biofilms, que lo vamos a ver en otra clase, generando sustancias que apoyan al desarrollo de otros organismos, generando prebióticos. Y también existe antagonismo, porque hay algunos organismos que generan sustancias que van a evitar que otros organismos desarrollen, tales como antibióticos, bacteriocinas y otros diferentes. Gracias por su atención. Hasta luego.